¿Alguna vez te has sentido rodeado de huesos secos, como si todo lo que te rodea hubiera perdido color, dirección e incluso significado? Si es así, no estás solo. Hubo un tiempo en que el propio pueblo de Israel creyó que Dios los había abandonado, sumido en el exilio, la desesperación y la nostalgia. Fue en este escenario que yo, Ezequiel, recibí una de las visiones más impresionantes de la historia de la humanidad. Un valle lleno de huesos secos, esparcidos, olvidados. Pero lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de algo extraordinario. Allí, entre las señales de muerte, Dios me mostró una promesa divina de restauración, una profecía viva, palpitante, llena de esperanza, fe y transformación. Porque cuando el Espíritu de Dios sopla, hasta los huesos más secos cobran nueva vida. Y todo empezó con una pregunta extraña, casi absurda. ¿Podrán vivir estos huesos? Lo que pasó después cambió mi vida y podría cambiar la tuya también. Esto es más que una historia antigua. Es un retrato del alma humana en busca de conexión con Dios. Es un llamado al avivamiento. Es una proclamación de que ninguna situación está fuera del alcance del milagro. ¿Y sabes qué más? Esta historia también es sobre ti, sobre tu viaje, tu lucha y lo que Dios todavía puede hacer en ti. Prepárate para sumergirte en una narrativa llena de impacto, giros y revelaciones poderosas. Con cada paso, comprenderás cómo el Valle de los Huesos Secos es mucho más que una visión profética. Es una metáfora viva de momentos de pérdida, exilio interior y falta de propósito. Y más que eso, es un mapa para la restauración completa de tu identidad espiritual. Siga con atención, porque al final de este viaje quizás descubras que tus propios huesos secos solo estaban esperando el momento adecuado para escuchar la palabra adecuada y vivir de nuevo. Imagínese estar frente a un valle inmenso y silencioso, donde el suelo está cubierto de huesos dispersos, secos y quebradizos. Nada se mueve, sin vida, sin señales de esperanza. Esa fue exactamente la visión que Dios me dio. Un escenario que retrataba no solo la muerte física, sino el estado espiritual de mi pueblo. Era como si todo el pueblo de Israel se hubiera convertido en un eco del pasado, un recordatorio de una época en la que había fe, alianza y vida. Al mirar ese valle, sentí el peso de la desesperación. Los huesos no solo estaban muertos, estaban secos, sin carne, sin vida, sin identidad. Me atravesó como un trueno silencioso. ¿Cuántas personas viven así hoy? Gente que respira, pero por dentro está en ruinas. Personas que han perdido el brillo de sus ojos, el coraje de soñar, el coraje de creer. Ahí es donde entra el milagro. Cuando todo parece terminado, es exactamente cuando Dios decide actuar. Esa visión fue más que simbólica. Era un mensaje urgente. Dios no me llevó allí para impresionarme con la escena de la muerte, sino para mostrarme lo que Él puede hacer con lo imposible. El Valle de los Huesos Secos se convirtió en el escenario de un espectáculo divino. Una profecía viva. Y mira, si alguna vez te has sentido roto por dentro, debes saber que este valle también se trata de ti. El mismo Espíritu de Dios que trajo vida allí puede restaurar tu alma hoy. Ver esos huesos convertirse en un ejército viviente fue como ver una película al revés, de la muerte a la vida, del polvo al propósito. Era como si el cielo mismo gritara: aún no ha terminado, y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Entra en nuestras ruinas, en nuestros desiertos emocionales y espirituales, y comienza a reconstruir, pieza por pieza. Pero para ello, hay que estar dispuesto a escuchar, ver más allá del dolor, creer que Él todavía habla. No fue una visión cualquiera, fue un shock, una advertencia, una promesa, porque ese valle simbolizaba el desánimo del exilio, pero también la certeza de que Dios no se había olvidado de su pueblo. Quizás hoy estés exactamente en ese punto, tratando de entender por qué todo está quieto, seco y sin rumbo.
Pero al igual que ese día, Dios sigue diciendo, yo puedo restaurar. Y cuando Él habla, hasta el desierto obedece. Esta escena fue solo el comienzo, la apertura de un profundo proceso de restauración. Cada hueso enterrado era una historia rota, un sueño abandonado, una fe olvidada. Pero con la visión vino la orden, y con orden, movimiento. Lo que parecía perdido se levantó como un testimonio vivo del poder de Dios. Y el más impactante, Él quiere hacer lo mismo en nosotros, porque cuando se proclama la palabra, hasta los huesos secos oyen. Cuando pasó todo, yo estaba lejos de casa. El exilio en Babilonia fue como una herida abierta. El pueblo de Israel, que alguna vez fue próspero y bendecido, ahora vivía como esclavo en una tierra extraña. Los cánticos de Sión enmudecieron. Tenía los ojos bajos y las manos cansadas. La fe, una vez vibrante, se había convertido en memoria. Fue en este contexto oscuro que Dios decidió hablarme, y no con palabras suaves, sino con una visión poderosa. El dolor del exilio no fue solo geográfico, fue espiritual. El sentimiento de abandono fue tan fuerte que muchos empezaron a dudar de la promesa divina. ¿Dios nos ha dejado?, preguntaron. Lo vi en los rostros, lo escuché en los susurros. La conexión con Dios parecía rota, y Valle de Osos Secos reflejaba exactamente eso. Un pueblo sin identidad, sin dirección, que vive solo de recuerdos y añora lo que alguna vez fue. Incluso como profeta lo confieso. Hubo días en que la tristeza me tragó. Era difícil mantener la fe cuando todo a nuestro alrededor gritaba desesperación. Pero fue en este contexto que me di cuenta de algo crucial. Es en el dolor donde Dios revela los secretos. La visión no llegó en un momento de celebración, sino en medio del caos. Porque Dios no evita las ruinas, entra en ellas con autoridad, dispuesto a restaurar lo que nadie más se atreve a tocar. El exilio nos mostró que la obediencia importa. Israel se había extraviado, ignorado las advertencias de los profetas, abandonado la conexión con Dios. El resultado, cautiverio, pérdida, silencio. Pero aún así, el Espíritu de Dios no estuvo completamente ausente. Observó, esperó y en el momento oportuno llamó a Ezequiel para que fuera la voz en medio del dolor. A veces, cuando todo parece perdido, Dios levanta a alguien para recordarle que Él todavía está allí. Babilonia era una tierra de confusión, pero también un campo de entrenamiento. Mientras muchos se revolcaban en lamentación, Dios estaba preparando corazones para el avivamiento. La visión del valle solo tenía sentido porque provenía de un lugar de verdadero dolor. Por tanto, no descuides tus crisis. Son terreno fértil para revelaciones profundas. Cree, incluso el exilio puede ser parte del plan de restauración divina. Aprendí que la fe no se prueba en los días fáciles, sino en los momentos en que todo parece contrario. Si alguna vez te has sentido distante de Dios, viviendo tu propio exilio, comprende, Él continúa viendo, escuchando y actuando. La visión de los huesos secos llegó justo cuando la esperanza parecía enterrada. Y tal vez, solo tal vez, tu mayor momento de transformación esté a punto de nacer de tu mayor dolor. En medio del silencio de aquel valle inquietante, Dios me hizo una pregunta desconcertante. Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? No era una pregunta común. No se trataba de lógica, sino de fe. Sabía que a esos huesos no les quedaba nada, ni músculos, ni respiración, ni memoria. Y sin embargo, surgía la pregunta, ¿es posible ver vida donde todo parece muerto? Esta pregunta resuena hasta el día de hoy en los desiertos del alma. Podría haber respondido con incredulidad, con cálculo humano, con la fría lógica de lo que vieron los ojos, pero algo dentro de mí me susurró, no intentes comprender, solo confía. Luego, con reverencia, respondí, Señor Dios, ¿sabes? Era mi manera de decir, no veo una salida, pero sé que tú sí.
Y esta es la esencia de la fe, reconocer que lo imposible comienza donde termina nuestra fuerza. A veces Dios nos confronta con preguntas que no queremos escuchar. Preguntas que hurgan en viejas heridas, traumas no resueltos, miedos disfrazados. Y no hace esto para avergonzarnos, sino para despertar algo que está dormido dentro de nosotros. La pregunta sobre los huesos secos no se refería solo a Israel, sino a mí, sobre hasta qué punto creía que podía actuar el Espíritu de Dios. Fue una prueba de obediencia, pero también de visión espiritual. La fe no necesita tener todas las respuestas. De hecho, a veces la mejor respuesta es admitir que solo Dios lo sabe. Y realmente lo sabes. Él ve lo que hay detrás del caos, comprende lo que nuestras lágrimas no pueden decir. Cuando respondes con humildad y entrega, haces espacio para que comience el milagro, porque Dios no busca héroes autosuficientes, busca corazones dependientes. Es curioso cómo, en la Biblia, Dios muchas veces pide lo obvio para provocar lo invisible. A Adán le preguntó, ¿dónde estás? Con Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Con Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? La pregunta es una invitación al diálogo, a despertar la conciencia, a activar la fe. Y quizás hoy Dios te esté preguntando algo similar. ¿Todavía crees que puedo restaurar esto? La respuesta correcta no siempre es sí, a veces es simplemente ya sabes. La pregunta divina me reposicionó. De profeta observante, pasé a ser un participante activo en el plan de restauración. Dios quería que yo me involucrara, que hablara, que actuara como canal. Y todo empezó con esa simple respuesta. Así que, si te encuentras ante algo seco, imposible, sin vida, antes de dudar, di con fe, ya sabes, y prepárate, porque cuando Dios pregunta es una señal de que está a punto de actuar. Dios me dio una extraña orden, profetiza sobre estos huesos. Confieso que por un momento pensé, los huesos no escuchan, pero obedecí. Hablé como si pudieran oír, como si todavía tuvieran oídos, un alma, una respuesta. Y ahí es donde reside el misterio. La palabra de Dios no depende de la lógica humana para funcionar. Cuando se proclama con fe y obediencia, hasta los muertos responden. Eso me enseñó algo profundo. La obediencia es más importante que la comprensión. No tenía idea de cómo se levantarían esos huesos, pero él sabía una cosa. Cuando Dios nos dice que hablemos, el silencio obedece. Muchas veces queremos entender antes de actuar, pero en el reino de Dios primero caminamos, luego el mar se parte. La proclamación llegó antes que la evidencia. La palabra precedió al milagro. Fue un momento surrealista. Yo, en medio de un valle, gritando promesas hasta los huesos secos, pero cuando las palabras salieron de mi boca, algo empezó a suceder. Un ruido, un temblor. Los huesos empezaron a moverse, se conectaron, se alinearon, empezaron a formar esqueletos enteros. Todo esto solo porque se dio a conocer la palabra. No subestimes el poder de la proclamación, incluso el desierto se inclina ante ella. Lo ocurrido allí es una lección viva para todos nosotros. No esperar a ver la vida para empezar a declarar la vida. Proclamar aunque parezca inútil. Ora incluso si no ves una respuesta. Habla de esperanza incluso en medio de la desesperación. Dios honra cada paso de obediencia. La palabra profética tiene el poder de anticipar la realidad que aún no ha llegado. Y cuanto más hablas, más se mueve el cielo. A veces, el mayor desafío no es creer, sino decir lo que se cree. Es declarar curación donde solo hay dolor. Es proclamar restauración cuando todo está en ruinas. Pero ahí es exactamente donde actúa el Espíritu de Dios. Cuando usamos nuestra boca como su instrumento, algo en el mundo espiritual se mueve. Eso aprendí en aquel valle. La palabra es una semilla y hasta en tierra seca puede florecer. Y lo más llamativo, los huesos se movían, pero todavía no había vida en ellos. El proceso había comenzado, pero todavía faltaba lo esencial.
Esto me enseñó que el anuncio inicia el milagro, pero el soplo de Dios es lo que lo completa. Así que si has empezado a profetizar sobre tu hogar, tu salud, tu fe, no dejes de hacerlo. Continuar, porque si la palabra ya ha resonado, pronto soplará el Espíritu de Dios. Cuando comencé a profetizar, lo que vi fue un espectáculo en cámara lenta. Primero, los huesos empezaron a juntarse, un ruido seco, como el de ramitas al romperse. Luego aparecieron los tendones, la carne y finalmente la piel. Todo se estaba formando con precisión. Era como si Dios estuviera cosiendo vidas delante de mí. Pero aún así, todavía no había vida. El escenario cambió, pero aún no había llegado lo imprescindible. Eso me enseñó que la restauración se produce por etapas. No tiene sentido saltarse etapas. Primero Dios junta los pedazos, luego fortalece la estructura, luego cubre, luego sopla. Y muchas veces queremos el aliento antes que la estructura, quiere un avivamiento antes que la reconstrucción. Pero el Espíritu de Dios está orientado a los detalles. Trabaja profunda, paciente y cuidadosamente. Cada fase tiene su propósito. En el fondo, somos como esos cuerpos en formación. Tenemos la apariencia de algo listo, pero aún nos falta el toque final. Y a veces ahí es exactamente donde llega la frustración. Dios, he hecho todo bien. ¿Por qué todavía no siento la vida? Y la respuesta puede ser, porque todavía estás en medio del proceso. Aprenda a confiar en el tiempo de Dios. No hace obras inacabadas. Lo más hermoso es ver que Dios no desprecia la etapa inacabada. Celebra cada avance, el hueso que se une, el músculo que crece, la piel que lo recubre. Todo esto ya es un milagro. Entonces, si hoy todavía no sientes la respiración, pero ya notas cambios, debes saber, la restauración está ocurriendo. Es solo cuestión de tiempo antes de que el Espíritu venga a completar lo que comenzó. En la vida espiritual, a menudo queremos respuestas instantáneas, pero Dios es más un artesano que un mago. Lo moldea con paciencia, con sabiduría, con intención. Cada herida que Él cierra, cada identidad que Él reconstruye, es parte de este proceso divino. Y es en este camino donde nuestra fe se fortalece, porque aprender a esperar es muchas veces la forma más pura de adoración. Cuando miré ese valle y vi cuerpos enteros pero sin vida, entendí, la apariencia no es suficiente. La religión sin espíritu es solo ritual. La estructura sin presencia es solo una fachada. La verdadera transformación espiritual ocurre cuando el Espíritu de Dios entra y ocupa el espacio. Entonces, sí, celebra cada paso, pero nunca te detengas hasta recibir el aliento, porque es Él quien hace que todo valga la pena. Luego llegó el clímax. Dios me dijo, profetiza al Espíritu, y di, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos. Yo obedecí, y lo que ocurrió después fue impresionante, literalmente. Llegó el aliento, invisibles, pero irresistibles, como un viento que atraviesa los huesos y despierta lo que ya estaba olvidado. En unos segundos, cuerpos previamente vacíos se levantaron vivos. El milagro fue completo. Este aliento no era un aire cualquiera, era el Espíritu de Dios. La misma esencia que flotaba sobre las aguas en Génesis ahora traía nueva vida en el Valle de la Muerte. Y esto me enseñó algo que nunca he olvidado. Sin el Espíritu nada se puede sostener. Podemos tener apariencia, estructura e incluso disciplina, pero solo con la presencia del Espíritu puede haber una verdadera transformación. Es Él quien despierta los dones, cura los traumas y reaviva la fe. La escena fue como un renacimiento colectivo. Todo un ejército levantándose al mismo tiempo, como si hubieran desafiado a la muerte misma. Fue allí donde me di cuenta de cuánto dependemos de Dios. A veces pensamos que con la fuerza de voluntad es suficiente, que todo lo que se necesita es esfuerzo humano. Pero sin el aliento divino, somos solo estructura. Vivimos de tareas, no de propósito.
Necesitamos el Espíritu para vivir con sentido. Esta respiración también lleva dirección. Note que vino de los 4 vientos. Esto representa amplitud, plenitud, universalidad. El Espíritu de Dios no está limitado por territorio, cultura o condición. Sopla donde quiere, en cualquier rincón donde haya fe y disposición. Si estás esperando una nueva vida, ábrete al viento del cielo. Se enciende a la ligera, pero nunca pasa desapercibido. El Espíritu no solo da vida, también la renueva. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cuerpos en pie, pero sin energía, cansado, desmotivado, sin visión? Es en este momento que debemos pedir: ven, Espíritu de Dios, vuelve a soplar sobre mí. Y Él viene, reaviva los sueños, restaura el espíritu, renueva las fuerzas. La vida cristiana no se trata de ser siempre fuertes, sino de permitir siempre a Dios volver a respirar. La escena del estallido me marcó para siempre, porque demostró que Dios no hace nada a medias. Él no solo une huesos, no solo los cubre con piel, sino que les da vida. Y eso es lo que nos hace más que sobrevivientes. Nos hace estar vivos en espíritu. Entonces, si te sientes montado, pero no inspirado, levanta la voz y pide: sopla sobre mí, Señor. Porque cuando entra el Espíritu todo cambia. En verdad, después de todo eso, Dios me reveló lo que quizás fue la parte más dolorosa de la visión. Estos huesos son toda la casa de Israel. En otras palabras, el valle no era solo simbólico, era un retrato directo de nuestro pueblo. Personas que habían perdido la esperanza, enterraron sus sueños y renunciaron a sus promesas. Dijeron: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos cortados. ¡Qué declaración tan dura! Pero es extremadamente real para cualquiera que alguna vez se haya sentido así. Esa explicación me hizo comprender que Dios no ignora el desaliento del corazón humano. Oye el lamento más profundo, incluso el que la boca no puede expresar. Si alguna vez te has sorprendido diciendo: no puedo soportarlo más, nada cambiará, se acabó para mí, debes saber que Dios te escuchó y no se limitó a escuchar. Él respondió con una visión de restauración. Porque cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, hasta los peores diagnósticos pueden revertirse. La vista del valle no fue el final, fue el anuncio de un nuevo comienzo. Dios quería mostrar que incluso cuando todo parecía perdido, todavía había un plan. Incluso con el pueblo de Israel exiliado, dividido y herido, Él todavía los llamó mi casa. Esto me conmueve hasta el día de hoy. Porque no importa cuán quebrantado esté alguien, para Dios todavía hay valor, todavía hay identidad, todavía hay pacto. Y no creas que esto es cosa del pasado. Hoy en día todavía quedan muchos valles de huesos secos, personas que han perdido el rumbo, familias rotas, ministerios que se han enfriado, jóvenes sin propósito, vidas fragmentadas. Pero la promesa sigue viva. Dios restaura. No es un experto en situaciones fáciles, es un maestro en transformar las imposibles. El mismo Dios que me habló a mí, os habla ahora a vosotros, estéis donde estéis. El significado espiritual de esta visión va más allá del contexto de Israel. Nos invita a examinar nuestra propia vida e identificar dónde están nuestros huesos secos. ¿Qué dejaste morir? ¿Qué promesa dejaste de lado? ¿Qué parecía imposible de resucitar? No ignores estas preguntas. Son invitaciones a la restauración. Dios quiere mostrarte que nada está tan perdido que Él no pueda encontrarlo y revivirlo. Y más, este mensaje no se trata de condenarte por estar desanimado. De lo contrario, se trata de decir que el desánimo no es el fin. Esa esperanza puede florecer incluso en campos devastados, que la fe pueda renacer incluso después de tantos fracasos. La visión era clara. Hay vida después del valle, hay promesas después del exilio, hay avivamiento después del silencio.
Y todo comienza con una decisión: escuchar la voz de Dios y volver a creer. Justo cuando pensaba que lo había visto todo, Dios me sorprendió con algo aún más profundo. Él dijo: abriré vuestras tumbas y os sacaré de vuestras tumbas, oh pueblo mío. Esta no era solo una promesa de reanimación, era una promesa de resurrección espiritual. Sacar al pueblo del estado de muerte existencial y restaurar todo lo que había perdido: su dignidad, su misión, su vínculo con el cielo. Abrir tumbas significa más que revivir. Significa tocar lo que ha estado enterrado durante mucho tiempo: viejos sueños, llamadas olvidadas, emociones reprimidas. Dios no solo quiere levantar el cuerpo, quiere restaurar la esencia. Quiere devolverle un propósito a aquellos que se han acostumbrado a sobrevivir. Y más que eso, quiere poner en nosotros el Espíritu de Dios, la única fuerza capaz de mantener viva esta transformación. Esta promesa no se hizo basándose en el mérito del pueblo. Estaban en el exilio por sus propios errores. Aún así, Dios se presentó como un Padre restaurador, y eso es lo que me deja sin palabras. Porque la restauración de Dios no es un premio, es una manifestación de su amor. Cuando dice: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, está declarando un renacimiento, una nueva identidad, un nuevo viaje. Quizás hoy estéis atrapados en vuestras propias tumbas: trauma, culpa, miedo, incredulidad. Pero Dios sigue siendo el mismo, y la promesa también. Él no solo quiere que usted mejore, quiere que usted se levante con una nueva vida, que camines con propósito, hables con autoridad, vivas con intensidad, que tu fe no sea solo un recordatorio del pasado, sino una fuerza viva que te impulse hacia el futuro. Esta promesa de restauración completa también habla de reconexión. El pueblo decía: el Señor nos ha abandonado. Pero Dios respondió: sabrás que yo soy el Señor. En otras palabras, la restauración implica relaciones. Dios no quiere que usted simplemente viva, quiere que lo conozca, lo sienta y lo escuche. La conexión con Dios es la culminación del proceso. Esto es lo que realmente nos transforma. La restauración completa es un viaje. Comienza con una pregunta, pasa por una visión, se desarrolla con la palabra, avanza con la obediencia, culmina en el aliento y se sella con una promesa. Y esta promesa no tiene fecha de vencimiento, atraviesa siglos y llega hasta vosotros hoy. Si tienes el coraje de creer, verás cómo se abren tumbas y nacen nuevas historias ante tus ojos. Cuando miro todo lo que experimenté en esa visión, hoy entiendo que Dios estaba señalando algo aún mayor. Esos huesos que cobraron vida presagiaron lo que le sucedería a toda la humanidad a través de Jesucristo. Él es el soplo encarnado, la palabra viva, el puente entre el exilio y la patria. Y a través de él, la promesa de restauración adquiere una nueva dimensión, no solo momentánea, sino eterna. Jesús vino exactamente como la respuesta al valle de los huesos secos. Sanó a los quebrantados, tocó a los olvidados, restauró a los perdidos. Y después de la cruz, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos. Era como si Dios estuviera diciendo: lo que comencé con Ezequiel, ahora lo completo en ti. El aliento que dio vida a ese ejército en el pasado, ahora sopla hoy sobre la iglesia. Esta restauración no es solo emocional, es espiritual. La fe en Cristo nos lleva de la muerte a la vida. Nos hace nacer de nuevo, como Jesús le enseñó a Nicodemo. Y este nuevo nacimiento es por el agua y el Espíritu de Dios. En otras palabras, la misma fuerza que movía los huesos es la que hoy transforma los corazones. La profecía se cumple en cada persona que decide decir: sí, creo. Y lo más bonito es que esta restauración no es exclusiva de algunos. Jesús extendió esta promesa a todos los pueblos, lenguas y naciones. El Espíritu Santo no vino solo a los líderes religiosos, vino
a todo corazón dispuesto. Así que si crees que todo esto es una historia profética, debes saber, hoy tú eres el valle que Dios quiere transformar. La fe es la clave y la entrega, el camino. Cuando entendemos esta conexión entre la visión de Ezequiel y el Evangelio, todo adquiere un nuevo brillo. No es solo un milagro del pasado, sino un mensaje vivo para el ahora. Cada curación, cada liberación, cada restauración que Jesús obra es el Espíritu que respira nuevamente. Y esto prueba que la profecía no se quedó en las páginas, camina entre nosotros, respira entre nosotros, actúa dentro de nosotros. Por lo tanto, vive con esta conciencia. Fuiste llamado a ser más que alguien restaurado. Fuiste llamado a ser un canal de restauración. Jesús nos da vida y el Espíritu nos fortalece. El valle se convirtió en un campo de entrenamiento. El exilio se convirtió en una escuela de fe, y lo que Dios comenzó en Israel lo continúa hoy a través de ti. El avivamiento es real y comienza cuando decides vivir lleno del Espíritu. Cuando el ejército se levantó en ese valle, entendí que la visión no se trataba de un milagro aislado. No se trataba solo de que uno u otro fuera restaurado. Fue un movimiento colectivo. Dios no solo quiere transformar a individuos, quiere restaurar familias enteras, ciudades, comunidades y naciones enteras. La visión no terminó con Ezequiel, fue el comienzo de un llamado, proclamar que Dios puede hacer todo nuevo. Cada persona que surge del valle lleva consigo una misión. El milagro que recibes nunca es solo para ti. Es un testimonio vivo, es una chispa para encender la fe en los demás. Cuando alguien ve su transformación, comienza a creer que él también puede ser restaurado. Por lo tanto, nunca ocultes lo que Dios ha hecho en tu vida. Compartir. Tu historia es un instrumento. Tu valle superado es el comienzo de un avivamiento a tu alrededor. ¿Alguna vez has notado que cuando un miembro de la familia realmente encuentra a Dios, algo comienza a cambiar en el ambiente? Las conversaciones cambian, los hábitos cambian, incluso el ambiente en la casa parece diferente. Este es el Espíritu de Dios actuando colectivamente. Ezequiel vio un ejército, y hoy Dios quiere levantar ejércitos de fe en cada barrio, en cada iglesia, en cada espacio donde alguien tenga el coraje de obedecer su voz. Y no crea que necesita ser perfecto para hacer esto. Recuerda, el ejército del valle se formó a partir de huesos secos, gente destrozada, despreciada y olvidada. A Dios le encanta revertir las expectativas, convierte a los rechazados en líderes, los traumas en herramientas, el dolor en ministerios. La restauración es tanto individual como colectiva, porque Dios quiere difundir su gloria, y lo hace a través de personas comunes y corrientes llenas del Espíritu. El Valle de los Huesos Secos es más que una visión profética, es un llamado misionero. Donde hay muerte, se toma vida. Donde hay silencio, proclamáis la palabra. Donde hay caos, llevas paz. Te conviertes en embajador de la restauración. Y eso no es una carga, es un privilegio. Has sido restaurado para restaurar, liberado para ser libre, curado para curar. Así avanza el reino de Dios, de milagro en milagro, de persona en persona. Entonces, si este mensaje te conmovió, comprende, ahora es tu turno. El mundo está lleno de valles esperando a alguien que se atreva a profetizar. La gente necesita oír que todavía hay esperanza, hogares pidiendo ayuda, comunidades que necesitan revitalización. Y Dios te está diciendo, ve, porque cada vida restaurada por ti será un reflejo de lo que el Espíritu de Dios ya ha hecho en ti. Y ese es el verdadero legado. Y ahora que has cruzado el valle conmigo, dime, ¿cuáles son tus huesos secos? ¿Qué partes de tu vida parecen haber perdido brillo, fuerza o dirección? La historia que viví no es solo una vieja historia, es un espejo de tu momento presente. Dios todavía pregunta, como me preguntó a mí,
¿Podrán vivir estos huesos? Y la respuesta más poderosa que puedes dar es, Señor, tú lo sabes. La transformación que vi no ocurrió mágicamente, pasó por etapas, exigió obediencia y fue activado por la fe. El mismo Espíritu de Dios que sopló en ese valle quiere soplar sobre usted ahora, sobre sus sueños, su hogar, su fe. Pero para ello es necesario posicionarse. Es necesario escuchar la palabra, declararla con valentía y dejar espacio para que comience el milagro. Entonces, ¿qué tal si tomamos medidas? ¿Qué tal mirar las zonas que parecían enterradas y decir, vuelve a la vida? ¿Qué tal si permitimos que Dios abra vuestras tumbas y os levante como parte del ejército que está formando? No esperes a sentir, empieza a creer, y cuando menos lo esperes, escucharás el sonido de huesos moviéndose y sabrás que el Espíritu de Dios ha llegado. Si este mensaje te tocó el corazón, compártelo con alguien que también necesita restauración y, por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que fortalezca tu fe y te acerque aún más a Dios. El valle puede ser profundo, pero el aliento del cielo es más poderoso.